¿Cómo están? Bienvenidos. Seguimos con la programación especial de CNN Chile antes de este proceso de elecciones tan importante para nuestro país y estamos haciendo la previa de lo que va a ocurrir en esta elección presidencial y parlamentaria decisiva para los próximos 4 años acá en Chile. Y lo hacemos además utilizando datos precisos para dar ese contexto precisamente de lo que viene en este escenario desde el punto de vista del electorado, de las candidaturas también y de cómo está compuesta esta elección que tiene particularidades muy especiales. Y lo hacemos con un hombre de la casa. Nos acompaña el gerente general y socio fundador de Anholster, Antonio Díaz Araujo. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos de nuevo aquí en este espacio. Aquí tratando de bajar la ansiedad de las elecciones, así que vamos por datos para alimentar la ansiedad. Exactamente, con información precisa, como decíamos, y utilizando la tecnología con el Magic Wall presentado por Anholster y Acerta, vamos a poder revisar también de manera muy clara lo que está en juego en esta elección y también cómo se configura este escenario electoral que tiene varias particularidades, Antonio, desde el punto de vista, primero, del electorado. ¿Te parece si partimos por ahí? Partamos por eso. Vamos revisando esos antecedentes para ver un antecedente importante que tiene que ver con la participación y los niveles de participación en los últimos hitos electorales, porque esta elección es con voto obligatorio e inscripción automática y eso ya lo hace único. Lo hace único, comparable solo con los plebiscitos de salida, la elección parlamentaria. La elección de alcaldes y concejales y cores y gobernadores regionales que tuvimos el año pasado. Claro. Pero acá uno ve, de cierta forma, hitos de participación eleccionaria que son históricos. O sea, Claro. la mayor Expliquemos qué participación tenemos acá en pantalla, Antonio. En las barras lo que vamos a tener son todas las elecciones que hemos tenido desde el 1989 hasta el 2024. Perfecto. Y son todos los procesos eleccionarios. Y cada una de estas barras muestra el porcentaje de participación de cada una de esas elecciones. Absolutamente. Perfecto. Y tenemos acá hitos en los cuales efectivamente la ley cambió respecto a las elecciones. Ajá. O sea, tenemos voto voluntario e inscripción automática cuando la participación empezó a decaer cada vez más, el año 2009, el fin del binominal el año 2014, y luego yo diría que es la debacle de participación eleccionarias que hemos tenido entre las convenciones y las presidenciales y parlamentarias. Bueno, fijémonos en esa curva, es muy llamativa, Antonio, y muy notoria además, desde el año 89, en aquella presidencial y parlamentaria, 86,8% de participación, la más alta de la historia, en este tramo de histórico por lo menos. Absolutamente. ¿No? Y de ahí viene un descenso, un declive súper notorio que llega a su punto más álgido en el proceso de la Convencional Constituyente 2021, apenas 43,4% de participación. Claro, y además en el plebiscito de entrada, que era, queremos tener una convención, claro, que hubo esa tamaña voluntad social por tener esa instancia que se realizara, 50,9% de participación del padrón. Que tampoco es tanto, ¿eh? No es tanto. Pensando en lo decisivo que era eso. O sea, se le preguntaba a la gente si usted quiere o no entrar en este túnel constitucional. Absolutamente. Y yo creo que uno de los temas que vamos a tener es que cuando yo compare el plebiscito de entrada, la elección de convencionales con el plebiscito de salida, voy a ver ahora con los candidatos que estuvieron en esa convención, voy a ver efectivamente cuán relevante sigue siendo esa discusión, porque claro, si es relevante deberían salir electos personajes claves. Tenemos Jaime Baza, Elisa Loncón, Rosa Catrileo. Que están en esta elección parlamentaria, exacto. Oye, Antonio, luego en el análisis vendrá una evaluación de los niveles de participación. ¿Cuáles son las referencias que tenemos que mirar si es que queremos hacer comparaciones hacia atrás? Este proceso presidencial y parlamentario, ¿con qué lo podríamos comparar para ver si ha sido realmente alta la convocatoria o no? Yo creo que solo podemos compararlo con las municipales. Es la elección más cercana, es una elección que tiene una capilaridad regional bastante importante y que es imposible no tomarla en consideración cuando hablamos de este tipo de elecciones ahora. Claro. ¿Esa es la elección a la que te refieres, la del año pasado? 2024. La del año pasado, la 2024, la primera vuelta, es lo más comparable. 84,9% debería ser la base que deberíamos tratar de encontrarnos. Claro, y luego hubo una segunda vuelta de gobernadores, que es la barra que ustedes ven al final en esta serie. Al final, pero que participaron menos personas. Exacto. Oye, de todas maneras, un 80 y tanto % de participación es un nivel alto de participación, ¿o no? O sea, yo creo que esto es una labor excepcional del CERVEL. Yo creo que las medidas que ha tomado el CERVEL desde la perspectiva global de acercar a las personas a sus lugares de votación, o sea, geolocalizar a las personas de nuevo más cerca de sus lugares de votación. Sí. Y efectivamente que la ley incluya cierto tipo de multa o amenaza de multa hace que la gente también salga a votar. Ahora,
esto también habla de que el chileno es una persona que cree todavía en el sistema. Y yo diría que eso es notable, porque si no creyera en el sistema, esto no existiría propiamente tal. Sí. Oye, por último, Antonio, para cerrar esta gráfica y el uso de estos datos, ¿qué efectos puede tener esto? ¿Qué se puede esperar desde el punto de vista de los pesos que tienen algunas zonas específicas? Cuando estamos hablando de inscripción automática, voto obligatorio, ¿eso de qué manera repercute en los comportamientos electorales a grandes rasgos, por supuesto? Yo creo que a grandes rasgos una gran diferencia que uno tiene con las municipales es que las municipales apelan más al votante cuyo alcalde es la persona más importante para él. En las presidenciales uno va más a la urbe, pero yo creo que el escenario político que tenemos hoy día con estas demandas sociales por seguridad, salud y educación, que siempre son las tres que están permanentemente en cuestionamiento, hoy día están efervescentes. Por lo tanto, la pregunta va a ser si efectivamente salen a votar en masa, incluso en los lugares más alejados de Chile, por los candidatos que están hoy día en un arcoíris de opciones que es bastante notable. Claro, y además pierde peso el votante más habitual, el que está más ideologizado también, ¿no? En la medida en que entran muchas personas que antes no estaban acostumbradas a votar y que pueden tener una posición quizás más volátil en materia política. Si te acuerdas, en la primera vuelta presidencial del 2021, la gran diferencia que tuvimos era que era inscripción automática y voto voluntario. Sí. Pero que la Chile Vamos venía con una primaria y lo mismo había ocurrido con la exconcertación Frente Amplio y la nueva mayoría. Sí. En esta votación no vamos a tener primaria en la derecha, por lo tanto puede captar más votantes desde el punto de vista de la participación, porque esta va a ser la primaria real. Oye, Antonio, te invito y a nuestros televidentes a que revisemos la siguiente lámina, bien interesante para ir viendo también cómo se distribuye el padrón electoral. Estos datos sobre la base de este padrón, que es nuevo, que tiene más de 15 millones de personas y que está constituido por esta inscripción automática de voto obligatorio. Esto es la parte interesante de los resultados que van a ver el día de las elecciones. Si yo tomo el norte y el sur de Chile, son donde yo tengo casi, por cierto, la menor penetración del padrón electoral. Menos personas viven ahí, por lo tanto, más rápido contar los votos. Claro. Por lo tanto, son los primeros votos que llegan. Entonces, en la elección, la primera vuelta presidencial, veíamos una ola muy grande de CAS desde el sur hacia la región metropolitana. Sí. Y cuando llegó la región metropolitana, de cierta forma esa ola paró. Si bien él ganó la primera vuelta de la elección, claramente llegar a la urbe de la región metropolitana tiene un peso gigantesco. Por Conclusión, lo tanto, no sacar ningún tipo de cálculo a la rápida con los primeros resultados. No lo sacaría, sobre todo porque, nuevamente, hay baja participación en gran parte de estas regiones y por lo tanto, si estoy hablando de 40% de participación, el que salga el 60% a votar o el 70% a votar puede venir con una ola tal vez mucho más grande que la otra vez desde la perspectiva global. 15.779.102 electores entonces para esta elección 2025, que se concentran principalmente casi el 50% entre Valparaíso y la metropolitana. Absolutamente. Biobío, que lo sigue cercano, pero de ahí en adelante estamos hablando de niveles de participación o de densidad demográfica mucho menores. Sí. Va a ser interesante lo que ocurre en las regiones donde tenemos elecciones de senadores, porque ahí se va a tardar más en contar los votos. Claro. En las otras vamos a tener solo diputado y presidencial, y esas deberían ser regiones en las cuales debería ser bastante rápido efectivamente ese proceso. Sí, la metropolitana tiene un peso realmente extraordinario, bueno, extraordinario. En función de la población, pero fíjate que equivale a casi el total combinado de Valparaíso, del Biobío y del Maule. Absolutamente, y hay una diversidad muy grande desde la región metropolitana. Es decir, si yo tomo la región metropolitana y veo el sector sur poniente de la región metropolitana vota de cierta forma versus el sector nororiente de la capital que vota de forma completamente distinta. Sí. Oye, además hay participación de votantes extranjeros en esta ocasión. Absolutamente. De chilenos, perdón, más bien. Chilenos en el extranjero, que son 160.935 que están habilitados. Chilenos en el extranjero que votan, usualmente era el primer resultado. De hecho, los medios empiezan a publicar los resultados de cuando se cierran las mesas. Normalmente se cierran a las 6 p.m. del horario local en cada uno de los países. Nueva Zelanda yo creo que es la primera mesa que cuenta y de ahí en adelante voy avanzando. Hemos tratado de encontrar qué mesa efectivamente es capaz de predecir el resultado de la elección nacional. No hemos encontrado nunca ninguna. ¿No? Súper difícil. Muy difícil. Pero sigue siendo anecdótico que tengamos una cantidad no menor de chilenos que participan y que efectivamente hacen expresar su
su voluntad. Oye, Antonio, hay otro factor bien relevante que tiene que ver con la edad de quienes van a participar del proceso y cómo cada segmento etario tiene su propio peso dentro de esta distribución de la población. ¿Y por qué es relevante? Porque según lo que uno veía en las encuestas, antes de la veda, por supuesto, uno veía las encuestas y cuando se hacía ese corte, había algunos candidatos que se veían favorecidos, sobre todo en los segmentos más jóvenes, otros que le iban mejor en los que tenían más de 60, en fin. O sea, eso pesa también en las preferencias para cada uno de los candidatos. Absolutamente. Ahora, yo creo que hay una tendencia a creer que tenemos una pirámide así bien con una base muy amplia de jóvenes que vienen a votar. Ajá. Y si empiezas a mirar en los gráficos, una de las cosas que más sorprende es efectivamente el 3,1% de jóvenes entre 18 y 19. Y si voy entre 18 y 29 años, que consideraría que son extremadamente jóvenes viniendo de una persona vieja como yo, pero estamos hablando de 19% del padrón electoral está en una edad adulto joven, por así decirlo. Sí. 19%. Lo más impresionante de este padrón, hay dos cosas que yo creo que son muy relevantes. A ver, el CERVEL limpió mucho el padrón desde el punto de vista de los mayores de 90 años, Ya. desde la perspectiva de quienes son supuestos que antes estaban y no estaban. No vamos a encontrar personas de 120 años de edad acá fácilmente en el padrón electoral. Pero es como esta ola va avanzando de izquierda a derecha desde la perspectiva de cada vez más viejo el padrón. Sí. La tendencia de padrones más viejos en el mundo es que votan en forma más conservadora. Ajá. Por lo tanto, cuando dicen que la oleada de jóvenes que busque el cambio, yo creo que faltan hijos que nazcan ahí, que Todavía. aparezcan en el padrón electoral, porque Sí. no se ve un crecimiento notable de jóvenes hacia el futuro. O sea, en 10 años más el padrón va a ir acercándose cada vez más hacia la edad de jubilación, probablemente. Sí. Ahora, lo que hace la diferencia nuevamente en esta elección es el voto obligatorio. Antes los jóvenes no necesariamente entraban a participar, podían tener las visiones más disruptivas posibles, buscar algún candidato que estuviera como un outsider, pero dependía si es que iban a votar o no. Hoy día con el voto obligatorio se entiende que hay un peso más efectivo de los más jóvenes. Absolutamente, pero las últimas, yo diría, 2 elecciones que hemos tenido con votación obligatoria e inscripción automática han sido sorpresas globales. Ajá. O sea, el plebiscito salía Sí. de la primera convención, sorpresa global el nivel de rechazo. El plebiscito de entrada de la segunda convención, que también fue votación obligatoria, Sí. sorpresa total respecto a qué candidatos resultaron elegidos. Ajá. Y el plebiscito salía de la segunda convención, nuevamente sorpresa. Y yo diría que en las municipales estuvimos más cerca del entendimiento, pero siguió Sí. siendo un landslide de cierta forma de la centro derecha respecto a lo que sacó. Ahora, ¿Y eso muy hace más difícil proyectar entonces escenarios o no necesariamente? Yo creo que es difícil proyectar en votación obligatoria e inscripción automática en general. Creo que la veda de las encuestas es un error global, pero Cierto. es la veda. Sí. Pero yo creo que vamos a conversar un poco más adelante sobre mecanismos que hay relacionados a cómo predecir cómo podrían estar votando estas personas. Lo vamos a adelantar en unos instantes, pero sigamos desmenuzando este padrón electoral porque hay otro factor importante que quizás en las municipales ya se notó y que tiene que ver con esto, la distribución de los electores extranjeros por región. Son cerca de 900.000 electores extranjeros, casi el doble respecto a la última elección presidencial 2021. En esa ocasión fueron 449.000 y empiezan a tomar un peso en el padrón bien interesante. Interesante el peso, único lugar, probablemente de los pocos, no sé si hay otro lugar en el mundo en el cual un extranjero residente sin tener nacionalidad puede votar en una elección presidencial. Una anomalía, parece. Yo creo que estuvo hecho con otro sentido, pero Chile no era un país de inmigrantes de forma tan masiva como lo ha sido en los últimos años. Cierto. Sí creo que hay una diversidad del tipo de inmigración que va a hacer con que esto no sea que todos los inmigrantes votan de cierta forma. Vienen de distintas partes y yo creo que es una parte, eso es una variable dentro de este contexto global que la polémica que se ha generado con ellos yo creo que en algunos ámbitos está sobredimensionada. Ajá. 65% de los extranjeros viviendo en la región metropolitana de los que pueden participar de este proceso de elecciones. Esa es la forma en la que lo seleccionábamos. Ahora, si nos vamos a la nacionalidad, que es la siguiente lámina, ahí vamos a ver el detalle y los que tienen más peso dentro de este padrón electoral de los extranjeros habilitados para sufragar. Están los venezolanos sin duda. Increíble el salto en todo caso, Antonio, ¿eh? De 16.000 en el año 2021 a más de 237.000. Eso es impresionante. Increíble. O sea, prácticamente una comuna Sí. grande en la región metropolitana. Sí. Es lo mismo con los peruanos, lo mismo con los colombianos, haitianos y bolivianos. Pero yo diría que a diferencia de los venezolanos, peruanos, colombianos, haitianos y bolivianos
no sé si vienen con una intención de voto tan marcada. Claro. Es otro Pareciera. tipo de inmigración. La inmigración peruana ha sido históricamente una inmigración de trabajo en Chile, al igual que la boliviana, y la haitiana ha sido una inmigración económica, ni siquiera política, sino que más bien económica completa. Sí. Y la colombiana hay una mezcla ahí, ¿cierto? Bueno, y eso es bien interesante porque en el caso de los venezolanos, ya se le atribuía cierto peso, por ejemplo, los resultados municipales en el triunfo de Mario Desbordes en Santiago, por ejemplo, la comuna donde se votaba, o en Independencia, donde gana también Agustín Iglesias de la UDI. O sea, la oposición pudo haberse visto beneficiado por este voto venezolano, era lo que se colegía después, por el peso electoral que tiene y por la posición política, efectivamente, que tenían. O sea, absolutamente, pero también yo creo que hay otros factores, ¿no? Yo creo que si estuviésemos hablando de un boom económico y estuviésemos en otra situación, probablemente no sé si sería igual de relevante en esta elección. Pero yo dudo que estemos en una elección Lagos-Lavín, en la cual la diferencia sean 100.000 votos y que esto marque la diferencia. Según las encuestas no estamos en ese escenario. Claro. Oye, solo para cerrar, en el perfil general del electorado es más grande entonces, en definitiva, en comparación a 2021. Son 6 millones de nuevos votantes para elegir a los 8, dentro de los 8 candidatos. Es más urbano, casi 4 de cada 10 en la región metropolitana, más envejecido, más conservador. A grandes rasgos, algunas conclusiones de este nuevo padrón. Sí. Nos espera una linda tarde después de las 6 p.m. esperando estos votos. Yo creo que va a ser bastante notable lo que pueda ocurrir en esta nueva sorpresa que nos depara voto obligatorio e inscripción automática. Y un factor de incertidumbre interesante. Estamos con Antonio Díaz Araujo aquí en esta revisión, en la previa de las elecciones. Nos vamos a ir a la pausa, no se vayan porque luego vamos a empezar a hacer zoom en la contienda presidencial, en la contienda parlamentaria. Simularemos algunos escenarios en lo que viene a continuación en este especial de CNN Chile en Elecciones. CNN Chile, Elecciones 2025.